Esta noche hermosa me tocó, ¿verdad?, la parte de la enseñanza. Si estamos 20, 25, media hora, yo voy a decir lo que Dios quiere que digas. Por ahí se rieron. ¿Verdad? Y el tema, ¿verdad?, que el pastor nos ha comenzado, ¿verdad?, a exponer, y yo continúo, es la prioridad de predicar el evangelio y hacer discípulos. Y si vamos a, ¿verdad?, fragmentar todo este tema, sabemos que la palabra prioridad significa ¿qué? ¿Significa qué? Lo más importante, lo primero, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy importante, muy cierto. En la vida, nosotros se supone que trabajemos por prioridades, porque por prioridades es que las cosas salen, ¿verdad?, con mejor éxito. Es como si yo no pagara mis biles, pero me voy por ahí y malgasto mi dinero haciendo compras innecesarias. Eso no es una prioridad, porque mi prioridad es un pago de una agua, de una luz, porque usted sabe que si usted no paga el agua o no paga la luz, se la va a cortar. Así que, ¿verdad? Eso nosotros establecemos en nuestra vida prioridades. Así que hay una prioridad de predicar el evangelio. Edgar, y si yo te pregunto, defíneme en pocas palabras, ¿qué para ti es la prioridad de predicar el evangelio? Fue el primer mandato que Jesús nos mandó como iglesia, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y a través de eso, mucha gente puede conocer lo que es el amor de Jesús por medio de la predicación del evangelio. Lena, ¿qué sería la prioridad del evangelio? Como dice Edgar, es el mandato, pero también en la palabra habla de cómo irán si no hay quien les predique. Tenemos que hablar, tenemos que dar de lo que hemos recibido, porque ¿qué hacemos aquí? Escuchando y engordando y no dando. Quique, ¿qué sería para ti la prioridad del evangelio? Como dice el tema, llevar la palabra y hacer discípulos. Treviño, vamos a ver. Estamos estudiando, estamos en clase. Para mí, como Cristo es la salvación, ¿verdad? A través de la predicación, de darle a conocer a Él, Cristo no quiere que nadie se pierda. Amen. Y como Él no está en este mundo, sino nosotros representamos a Él, debemos darle a conocer. Amén. ¿Y sabes qué? Todo lo que se ha dicho aquí, Rooney, tú quieres como decir algo. Dime, Rooney. Ella está pues mira. Establecer el reino de Dios. Vane, ¿qué pudiera ser la prioridad del evangelio? Es una necesidad. That's right. Es una necesidad, y más para el mundo entero, correcto. Amén. Katy, ¿qué dirías? Cualquier palabra, una palabra sencilla. Y más con el micrófono, ¿viste? Como dicen los demás, hacer discípulos y evangelizar a los demás de lo que nosotros aprendemos también. Amén. Así que yo puedo decir que el 100% de todos los que estamos aquí, Dilaila, creemos que el evangelio es una prioridad. El 100%. No puede haber un 98% si no oramos rapidito y lo convertimos. El 100% de todos los que estamos aquí creemos que es una prioridad de predicar el evangelio y hacer discípulos. Porque como todos han dicho, es algo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos envió a nosotros. Y cuando el martes Loida, ya hasta yo le dije al pastor, ¿tú le diste el tema a Loida? Y el pastor me dijo, no. Y yo, pues, si ella predicó lo que yo decía, Señor, que no la encamines por donde yo voy. Pero fue poderoso, by the way. El martes hubo un poderoso culto, un poderoso mensaje
Y cuando Loida hablaba sobre eso, sobre el evangelio, llevar la palabra de Dios, yo decía, wow, Señor, definitivamente que vamos por el mismo camino y eso es lo que tú quieres. Así que estamos todos de acuerdo que hay una prioridad de predicar el evangelio. Pero en la noche de hoy yo quiero enfocarme en algo específico de llevar el evangelio a un grupo que es muy importante. ¿Y tú sabes cuál es ese grupo? La familia. Antes que Jesús dijera, ves, predica el evangelio y haz discípulos, Dios dijo, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo repito. Antes que Jesús dijera, vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos, el Padre dijo, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ¿quiénes son mis hijos y los hijos de mis hijos? ¿Quiénes son? ¿Mi qué? ¿Mi qué? Mi familia. Así que para Dios es extremadamente importante que yo, predicando y sin restarle la importancia de ir a un mundo a predicar el evangelio, yo no puedo desviarme de yo predicar y hacer discípulos en mi hogar. Porque ese es mi primer lugar de evangelismo. Yo como madre, yo necesito evangelizar y establecer discípulos en mis hijos. Y yo quiero que vayamos, y tal vez voy a empezar por un lado que usted va a decir, wow, pero ¿y por qué empezamos por aquí? No se preocupe, vamos a ir juntitos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, en el capítulo 10 y en el verso 3. En Esther. En Esther, capítulo 10 y versículo 3. Y dice esto: porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero. Algo que, verdad, predicó también el pastor hoy en la mañana, siendo el segundo. Y grande entre todos, entre los judíos. Y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y yo quiero comenzar esto diciéndote esta pregunta. Dice ahí que Mardoqueo procuró hacer el bien. Y entre los judíos él era grande y estimado. Así es que dice, él a todos sus hermanos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque él procuró un bienestar a su pueblo y habló paz. Mi pregunta es, cuando tú partas de esta tierra, ¿qué dirá tu familia de ti? Se formó el silencio. ¿Qué dirá tu pueblo cuando ya nosotros nadie estemos? Dios mío, me dejaron sola. ¿Ah? Le instruyó a Salomón. Ajá. Así que, ¿qué va a decir tus hijos? Yo puedo decir hoy que mi papá no está, que José Pepito Cruz no está, alias Pepe, que yo tuve un padre excepcional, que yo vi un padre clamando en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Yo puedo decir que él fue estimado en mi casa por sus hijos, por su esposa y por sus nietos. Y por ustedes también, qué lindo Ramón, gracias. Yo sé que muchos lo han amado. ¿Por qué? Porque ese hombre se levantó a establecer el reino de Dios, primeramente en su casa y en su familia. Nosotros tenemos que procurar, y tal vez usted diga, no, pero ya los muchachos míos están grandes. Sí, pero tú puedes tener un nieto, tú puedes tener un familiar. Mardoqueo era primo de Esther, no era su papá,
Esther había perdido sus padres y él la tomó, la adoptó. ¿Y usted sabe qué? ¿Usted sabe por qué Esther le obedeció a él? Porque Mardoqueo había puesto en Esther: y estas palabras repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que Jehová Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda... Porque Él depositó en Esther. Así que cada uno de nosotros tenemos que crear una responsabilidad. No diga, ay no, ya yo crié los míos. No importa en la edad que sea, no importa. Si yo a veces tengo que ir donde mi madre y pedirle un consejo, porque yo sé que mi madre me va a dar un buen consejo, yo sé que ella a mí, con los 15 años y 16 que cumplo este año, ella no me va a soltar. Uno no suelta a los hijos. Dime, Ruti. Los pollitos van a ser los pollitos de uno en cada etapa de la vida, porque es que la etapa de vida es una, la niñez es una, la juventud es una, la adultez es una, la vejez es una, no se repite. Así que nosotros como familias, como un componente, como un ente, nosotros tenemos que procurar establecer el reino de Dios. Establecer y hacer discípulos en nuestra casa. Por eso entonces vemos, ¿verdad?, cómo nosotros, y vuelvo al ejemplo de mi padre, cómo yo puedo hablar y cómo yo puedo expresarme de mi padre y cómo yo puedo hoy día estar imitando y haciendo unas cosas porque yo lo vi de mi papá, porque papi era una persona, y él lo contaba muchas veces aquí para los que, ¿verdad?, estuvieron en años, ¿verdad?, han estado aquí por muchos años. Para los que no, yo siempre he cantado, así que mi papá siempre me decía a mí, si a ti te toca dirigir el domingo, el sábado tú no te me vas a acostar aquí, tú no te vas a ir para San Juan, tú no vas a estar dándole a la carne en el cine para después el domingo venir aquí y treparte en el púlpito como si aquí no pasara nada. Porque usted se va a parar en un lugar que es santo. Y de joven hacía como el chavito del 8. Pero tú sabes qué, eso comenzó a formarme, a tomar responsabilidad. Nosotros, es como yo le digo a mis hijos, yo no estoy criando hijos engreídos. Yo estoy criando unos hijos porque un día esos hijos pequeños que tienen 10 y 11 van a tener 20, van a tener 25 y van a comenzar a tomar sus propias decisiones. Y tal vez ya yo no pueda intervenir, ¿verdad?, al 100%, pero que por lo menos dentro de mí tenga la paz de que en mis hijos yo puse la palabra de Dios, el temor de Dios, y que ellos puedan tener esa idea de que Dios es Dios poderoso. Yo quiero enseñarle a mi hijo que el día que él pase por una tribulación, en vez de correr de Dios, corra hacia Dios. Pero si desde este momento yo no comienzo por vagancia, por excusas, el tiempo va volando. Yo parí ayer y mi hijo cumple 12 años. Y yo siento que yo tuve mi parto ayer. A ver, aquí hay jovencitas en los 15, que este año cumplo 15 y yo casi que me voy al piso. Porque para mí siguen siendo las nenitas pequeñas. Pero tú sabes lo que te dice, que tenemos que meter mano, como decía Aloida, tenemos que incomodarlos. El evangelio no es cómodo, el evangelio hay que incomodar de vez en cuando y seguir, ahí, repitiendo la repetición. ¿Por qué usted cree que los maestros, especialmente los de primaria, comienzan con la misma rutina? Cuando yo soy maestra, no lo ejerzo ahora, pero cuando yo era maestra yo tenía que hacer mis planes semanales, y en mis planes semanales incluía la introducción, el desarrollo, la conclusión, los objetivos, el tema, todas esas cosas. Entonces, en esa primera parte, como yo era de primer grado y segundo, en esa primera parte yo siempre ponía rutina diaria. Domingo, lunes, martes y miércoles, jueves y viernes y sábado. Después, ¿qué día es hoy? Ay, fulanito, ¿qué día es hoy? Oye, qué lindo. Sale el sol por la mañana, siempre sale por el este.
Y después empezamos A, B, C, D, rutina, todos los días. Cuando llegó al fin del año, ya ellos lo sabían todo. ¿Por qué? Porque en la repetición, cuando tú repites algo, tú comienzas a captar y tú lo comienzas a analizar y se te impregna de tal manera que no se te olvida. Dígame usted si usted no se le olvida la canción de Kindergarten de la maestra. No se le olvida porque lo repitió todo un año, hasta 3er grado. Y así debe de ser nosotros con la palabra de Dios. Cada día repetir, y estas palabras las repetirás. No es que yo se lo digo hoy y mañana, no, es que yo tengo que repetirlas y repetirlas y repetirlas hasta yo crear un depósito en cada uno de ellos. Yo, Rosemary, yo tengo una costumbre con mis hijos. Y mi mamá es testigo, y si estoy mintiendo, que me desmienta. Yo todos los días que vamos en el carro, que empezamos a orar, yo tengo una repetición de muchos versos bíblicos. Y empezamos con el Shema. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, bla, 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 bla. Y después seguimos. Y sigo repitiendo. Yo les repito el de Josué, esfuérzate y sé valiente. Repetimos el Salmo 91, repetimos el Salmo 23 y yo sigo por tierra, alégrate. Yo sigo todo que pueda yo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo que aprovechar mi tiempo con mis hijos, porque la agenda que muchas veces nosotros vivimos es una agenda demasiado ocupada. Pues yo necesito que en el momento donde yo estoy con ellos, yo necesito sembrarle y predicarle el evangelio en todo tiempo y afuera de tiempo, como decía el martes Loida en 2 de Timoteo. Esto no es cuando yo quiero. Usted tiene, ¿verdad?, la oportunidad, porque tal vez usted me dirá, pero Rose, yo vengo de una familia totalmente, ninguno de mi familia sirvió al Señor. Ok, pero hoy tú estás aquí. Y tal vez tus hijos están un poco más grandes y tal vez no puedes hacer lo mismo que yo porque los míos son más pequeños, pero tú sabes que hay algo que se llama el modelaje. Y cuando tú empiezas a modelarle a tus hijos, y cuando tus hijos empiezan a mirar, van a empezar a decir, mami es diferente. Mami era gritona y ahora mami, y se les zafaban una y ahora no. Hay un nuevo comienzo. No es tarde para nosotros predicar el evangelio y hacer discípulos, porque tal vez esa hija, ese hijo que hoy está rebelde, por tu testimonio, por la palabra que tú le estás sembrando, por ese amor que tú estás sembrando, un día tú lo vas a venir, o tú lo vas a ver llegar hasta aquí, hasta este púlpito, arrepentido y declarando que el Señor es su Salvador. Y siempre cuento el testimonio de mi hermano. Cuando nosotros crecimos, ya mi papá no estaba en la droga. Ya papi estaba libre de la droga. Ya el Señor lo había libertado y por años ya él era evangelista. Pero mi hermano, cuando cumplió los 18, él decidió ser grande. Él quería ser grande. Y se dio, pero mira, así mismo, una cosa fuerte. Pero él se fue de aquí de Puerto Rico y se fue para los Estados Unidos. Por ahí están sus niñas, gracias al Señor, él es nueva criatura. Pero siempre me recuerdo porque yo estaba presente en mi casa. Ese año, después que él literalmente se ensució como el hijo pródigo que llegó con algarroba. Él estaba en la algarroba literalmente comiendo. Yo siempre recuerdo cuando mi hermano le dijo a mi papá y mis padres ahí orando, ayunando, hablándole, aconsejándole. Y siempre recuerdo ese año. Ese año él vino donde mi papá y le dijo a mi papá, papi, él estaba en Puerto Rico visitando y ya se iba otra vez nuevamente para regresar a su casa en la Florida. Y él le dijo, papi, yo necesito que tú ores por mí.
Porque yo siento que si yo me voy sin recibir a Dios en este día, en mi corazón, y yo arrepentirme de mis pecados, yo voy a morir. Y ese día, en mi casa, en la sala de mi casa, no fue en un púlpito, no fue en una iglesia. Fue su papá con su papá y su mamá. Mi hermano se arrepintió y mi hermano comenzó una vida nueva. Para la gloria de Dios, él continúa en los caminos de Dios, tiene su esposa, tiene sus bellas hijas. ¿Por qué? Porque hubo una palabra sembrada, hubo una promesa sembrada. Y esa es la promesa que nosotras como hija y mi hermano como hijo estamos declarando sobre nuestros hijos, que ninguno se van a perder. Ninguno se van a perder. Que la oración de mi padre no ha caído en tierra. Y que el que se despide más adelante, mire, esas cuerdas de amor lo van a alar y lo van a hacer volver al camino, al carril. Y eso es lo que usted tiene que declarar sobre sus hijos. Por eso uno no los suelta. Tú no los puedes soltar porque ya tienen 28. Ay, es que ya él es grande, él tiene 28. No los sueltes de la oración. Siga orando por su hijo. Siga sembrándole la palabra de amor. Sí, tal vez ya usted no puede intervenir, ¿verdad? Al 100% porque ya son adultos y ellos van tomando sus propias decisiones. Pero la parte tuya de seguir sembrando en ellos, no lo dejes, no lo sueltes. Esther tuvo un tío. Tal vez fulanito va a tener un abuelo. Tal vez eres madre solamente. Pero sin embargo, hasta la Biblia nos habla de eso. Si vamos a segunda de Timoteo, en el capítulo 1, verso 2, si vamos allí y vemos. Porque muchas veces yo estoy sola o estoy solo o yo fallé, todas estas cosas. Sin embargo, en segunda de Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, amado hijo. ¿Cómo le llamó Pablo? ¿Amado qué? Amado hijo. Tú no sabes si aquí mismo en la iglesia llegan a veces jóvenes que son los únicos en su casa que están sirviendo al Señor. Nosotros tenemos que hacernos ayos, tenemos que hacernos paracletos para que los tomemos de la mano. No los juzguemos, porque no sabemos qué fue. Demos gracias a Dios que llegaron. Vamos a hacernos que ellos se vuelvan como familia para que ellos sean rescatados. Y dice en el próximo capítulo, si me pones, dame el 3, mi amor. A ver, 4. 5. Y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela Loida. Y después ¿en quién? ¿Mencionó un papá ahí? No mencionó un padre, mencionó una madre y a una abuela. Mencionó primero a la abuela y mencionó después a una madre. Así que nosotros tenemos una responsabilidad. No hay excusa. No hay excusa. Nosotros, en él habitó una fe porque hubo una abuela, hubo una madre. ¿Cuántos han tenido ese privilegio de haber tenido un abuelo, un padre y una madre? En mi caso, los dos. Y continuamos nosotros. Y es lo que yo quiero. Y usted no se sienta mal. Yo no estoy, ¿verdad?, diciendo que aquí hay hijos favoritos. Vuelvo y te digo, esto es un muy buenísimo ejemplo de que si tú eres la única persona en tu casa que está sirviendo al Señor, y este hombre que está aquí, yo lo he admirado por años. Por años él ha llegado aquí, a esta casa. Pero este hombre, yo nunca lo he visto estar apagado. Y cuidado que ha pasado este hombre aquí, Ramón. Y sin embargo, él cree por esa salvación de su esposa, de sus hijos, de su familia, siempre con esa sonrisa, siempre con una alabanza de adoración. Y yo sé que él ha sembrado en sus hijos, en su esposa, en su familia. Por eso es que nosotros tenemos que seguir sembrando, aun cuando nosotros pensamos que no, seguimos sembrando en nuestros hijos. ¿Tú sabes por qué? Ahora me dirijo específicamente a los padres. El Salmo 127, versos 3 al 5 dice: he aquí herencia de Jehová. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, en vez de herencia dice regalo.
Dice, he aquí, regalo, herencia de Jehová son los hijos. Cosa estima del fruto del vientre. Así que Dios nos ha entregado un regalo. Tus hijos son un regalo. Tus hijos son bendición, son herencia. Una herencia que te dio Dios. Y nosotros es un regalo que te entregó. Y qué lindo es cuando podemos cuidar. Cuando podemos cuidar de ese regalo que Dios nos ha dado. Mi meta siempre es, Señor, dame sabiduría para yo poder enseñar a mis hijos. Para yo poder sembrar en mis hijos lo que es correcto. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Como decía Loida en el versículo que ella citaba, quiero ir ahí porque quiero relacionar lo que voy a decir ahora. En segunda de Timoteo, ahí también, pero en el capítulo 4, que ella lo mencionó. Cuando decía, en el verso 3, capítulo 4:3, cuando dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, hoy en día estamos teniendo una batalla bien grande. Tú sabes, si bien es cierto que qué bueno que la tecnología es tremendo, ChatGPT, para los que lo saben usar, Google, el rincón del vago, todas las cosas que puedan haber por ahí, buenísimo, tremendo. Pero ¿sabes qué? Así como había un dicho antes que decía que el papel aguanta todo lo que tú le escribes, pues el internet aguanta todo lo que tú le escribes. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces tenemos los padres, los abuelos, los tíos, una lucha entre que tu hijo se enteró a través del internet una información que no es correcta y tú estás intentando alarlo para decirle eso no es correcto, pero como lo dijo el ChatGPT, pues entonces eso es la verdad absoluta. ¿Entiende? Por eso es que en el buen puertorriqueño, el que da adelante, da dos veces. Yo no puedo esperar a que mi hijo tenga 18 años para yo empezar a sembrarle en él algo. ¿Tú sabes por qué? Porque se va a hacer más difícil. Yo necesito sembrar en mi hijo desde ahora, desde pequeño, para que él, y en mi hija, mi hijita bella y hermosa, para yo irlo formando. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en medio de este tiempo. Y dice, y como decía Loida, en el verso 4, que lo decía Loida, pero lo dice la Biblia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay tantas historias, hay tantas cosas que nuestros jóvenes, niños, aún adultos, están desviándose. ¿Para qué? ¿Por qué? Mira, oh, Dios mío, señora, digo yo, lo digo, no lo digo. Mira, hermano, da dolor, da muchísimo dolor. Que alguien que se llama a decir influencer, porque esa es la palabra de hoy día, ese es lo trending, porque esa palabra trending también está de moda, que diga ser que es un influencer o influenciador, o como se dice en español, del evangelio, le quite la veracidad a la palabra de Dios. Y diga que la palabra de Dios tiene cosas dudosas. Pero ¿y cómo tú me dices esto? Pero ¿y cuando la Biblia dice que Dios es toda verdad? Cuando me dice que la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que conoce el corazón de quién. ¿Usted sabe qué? Tal vez usted sabe y yo, y como hemos recibido buena palabra, estamos firmes. Pero ¿y qué de aquel que no tiene un buen fundamento? Empieza a dudar de la palabra de Dios. Lo escucha un jovencito que se está formando y comienza entonces a pensar, ay, pues mira, esto está
tú estás dudoso ahora. No, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no hay variación. Ahí no es hoy que la cojamos conforme, que muchas veces las personas la toman, ¿verdad? Como ellos quieren, eso es otra cosa. Pero Dios lo que ha dicho es verdad y no hay sombra de variación. La palabra de Dios es completa, veraz. Por eso es que nosotros tenemos que entonces ir al frente. Si usted tiene un nieto, si usted tiene un sobrino, si usted tiene un vecinito, si usted tiene a alguien, háblele de la palabra de Dios. No piense que este mensaje es solamente para los padres que tienen hijos. Nosotros podemos ser influencers, podemos influenciar a los que nos rodean, tal vez al hijo de tu hermano, a tu sobrino, a tu nieto. Háblale del amor de Dios, modélale el amor de Dios, porque tú no sabes si después, más a la larga, ¿verdad? Más luego en la vida, él se recuerda. Hoy yo me acuerdo. ¿Cuántos se acuerdan que tal vez usted dio candela, pero hubo una abuelita que oraba por usted? Porque hay testimonios donde dieron candela, pero había una abuelita que oraba, o había una madre que oraba. Y hoy día usted está ahí, está aquí, en los pies del Señor, a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque la oración no falla. La oración que hacemos con fe, esa oración produce fruto. Por eso nosotros tenemos que hacer discípulos, predicar el evangelio a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cada día esto se hace más fuerte. Y el versículo de este capítulo dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Por eso es que yo no puedo creer que nosotros, hay gente que, ay no, pero ¿por qué van a ir a evangelizar a la playa? Pues a la playa vamos a ir a evangelizar, a los chorritos vamos a ir a evangelizar. ¿Tú sabes por qué? Porque si hay sectas satánicas, si hay musulmanes que se han dedicado a una campaña, si la campaña del LGBT+, whatever, todas las letras que tenga, no se cansan, desde niños empiezan con libritos a enseñarle cosas que no son correctas. ¿Por qué yo, que tengo la verdad, me tengo que cansar y decir, no, esto no es el tiempo? No, en tiempo y fuera de tiempo. Mira, a mí se me inflaba el pecho. Mi hija, es que fue tan chulo, bello. María Angelis, que es la líder, te felicito por esa iniciativa tan hermosa de los niños. El sábado pasado, cuando estábamos en los chorritos, ellos prepararon unas bolsitas y ellos fueron niños por todo el parquecito de agua. Y después, no te lo conté, mi hija iba en el carro y mi hija le decía al hijo, ¿por qué estábamos predicando el evangelio? Santo, se metió papá. Esa fue la manera en que ellos predicaron. Y usted, no, mira, esos niños estaban alegres. Póngale una bolsa de dulce a un niño, a ver si no deje. Estaba hermoso. Y a mí wow. Yo me sentía like, aunque verdad, fue María Angeli. Pero fue lindo, fue una experiencia hermosa. ¿Por qué? Porque cuando sembramos y desde pequeño le enseñamos, mira, Dios comienza ese fruto comienza, a florecer en ellos. Y después ellos se convierten en los evangelistas. Mi hermana contaba el testimonio de su hijo Mateo en la playa cuando le hablaba al grupo de jóvenes. Pero ¿tú sabes por qué Mateo tiene ese denuedo? Porque cuando ellos eran pequeños, aquí siempre hemos tenido Evangelio Cambia y todo esto. Mi hermana se iba con ellos pequeños a evangelizar. Y ellos crecieron viendo a mamá repartiendo tratados, hablando el mensaje del evangelio. Y por eso hoy en día ellos pueden copiar y hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces más que 1000 palabras son nuestros hechos los que hablan más duro, más fuerte y más alto. Un ejemplo bien claro que tenemos, Jesús. Jesús fue al templo a los 12 años porque, como el pastor nos decía unas semanas atrás, era cuando te declarabas, ¿verdad?, adulto. Pero Jesús, siendo hijo de Dios, él vivió una vida como cualquier humano. Así que, ¿quién tú crees que le enseñó a Jesús? Sus padres.
Porque sus padres dice que hasta José le enseñó ¿qué? Carpintería. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de los padres. Y muchas veces el modelaje, lo que ellos ven de nosotros, ellos lo imitan. Ellos lo imitan. Los otros días me da risa porque a César se le conectó el celular y estaba silbando y yo se le conectó el celular, pero después me llama porque íbamos a hablar algo de una canción del devocional y me dice, mira, yo le digo, se te conectó tu celular y estaba silbando y se empieza a reír. Y me dice, pues si tú supieras que yo silbo porque mi papá siempre se pasa todo el día silbando y si ves a Juan Carlos también se pasa silbando. O sea, que en esa casa todo el mundo se va, pero porque hubo un papá que les enseñó a silbar, así que todos van silbando. ¿A qué me refiero? Que muchas veces los hijos imitan, ¿verdad?, cosas. Por eso es bien importante nosotros como padres, ¿verdad?, como abuelitos, porque yo sé que hay abuelos en medio de este tiempo que han tenido que tomar, ¿verdad?, la custodia de esos nietos también. Predicar y sembrar en ellos. Por eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser responsables con esta tarea que Dios nos ha encomendado y ser ejemplo en nuestras casas y que cada semilla en nuestros hijos, yo sé que va a dar fruto. Y si usted dice, pero yo soy nuevo en el Señor, yo no sé. No. Tranquilo. Usted puede. Usted siga sembrando lo que está cogiendo en cada predicación, en cada culto que usted viene aquí. Usted está aprendiendo. Eso que usted está aprendiendo, deposítelo en su hijo, deposítelo en su hija y usted va a ver que va a dar fruto. Va a dar fruto. Y si mira, ¿quién lo ha hecho bien aquí? Perfecto. ¿Quién lo ha hecho perfecto? Los que van al frente mío. Ninguno lo hemos hecho perfecto, porque cada día aprendemos, pero eso no quiere decir que es la excusa para yo parar y decir, es que yo no sé, como yo no sé. No, yo necesito poner en mis hijos la palabra de Dios, yo necesito depositar en ellos la prioridad de ese evangelio y hacer en ellos discípulos. ¿Tú sabes por qué? Porque como te dije hace un momento atrás, ellos van a crecer, ellos van a ser los futuros. Entonces, el futuro de este mundo. Por eso yo tengo que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Por eso a mí me urge predicar el evangelio en mi casa. ¿Por qué? Porque yo necesito que de mi casa se desarrollen guerreros. Porque muchos de nosotros, la generación va a pasar, pero ellos se van a quedar. Y entonces, si yo no le dije a mi hijo, ¿cómo mi hijo le va a decir a su hijo? Yo necesito decirle a mi hijo para que mi hijo se lo diga a su hijo y para que su hijo le diga a su hijo y todavía en miles de años después haya una generación que cree en el nombre de Dios, que cree que Dios es el creador de este universo. Y como yo, ahí, como el matapiojo, como decimos en Puerto Rico, como el matapiojo. ¿Tú sabes qué? Hay un estudio que dice, científico, que el hombre en el pensamiento diariamente tiene de 6.200 pensamientos a 60.000 pensamientos. Diarios. De 6.200 a 60.000 pensamientos diarios. Dime si no es mucho. Es bastante. ¿Y sabes qué? El 95% de esos pensamientos son repetitivos y suelen ser negativos. 95%. De la única manera es cuando tú haces un cambio de mente. Que tú le enseñas a esa persona a cambiar. ¿Tú sabes cómo el pensamiento de un niño, de un joven, de un adulto como nosotros puede cambiar? Solamente cuando está en la palabra de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo entra, la palabra de Dios entra a una mente, entonces yo puedo cambiar mi mente. Entonces yo puedo cambiar mi pensamiento. Pero si el evangelio no llega, ¿cómo vamos a creer?
cómo vamos a formar los próximos evangelistas, los próximos profetas, los próximos apóstoles, los próximos cantores, músicos, los próximos profesionales de este mundo que creen en el Señor. Por eso entonces nos urge, dígalo conmigo, me urge hablar la palabra de Dios en mi casa. Sí, yo voy a predicar el evangelio al mundo, pero yo también me voy a concentrar de predicar la palabra y el evangelio en mi casa y yo formar discípulos de mi casa para que cuando ellos salgan, ellos tengan con qué impactar y que ellos pueden impartir a un mundo que se está perdiendo, porque ¿sabes qué? Ellos son los que van a entender su generación. ¿Sabes? A veces mis hijos me hablan y yo, bro, y yo, bro. Yo he tenido que ir al Google a buscar qué es lo que están diciendo. Y Google, viste, yo soy de otra, yo no dije ChatGPT, yo dije Google. Y el rincón de pago. A ver qué significan las cosas, porque las generaciones van cambiando. Pues entonces ellos van a impactar a su generación. Pero ¿cómo ellos van a impactar a su generación? Cuando tú y yo, que estamos al frente, depositemos en ellos la seguridad del evangelio, la palabra de Dios, y los formemos como discípulos en medio de este tiempo. Que si tienen que sacar la espada y cortarle una oreja a cualquiera, lo estoy hablando en... no lo estoy diciendo de verdad. ¿Por qué? Porque va a venir una persecución. Va a venir persecución. Y solamente el que esté firme y el que sepa en quién está creyendo es el que va a perseverar hasta el fin. Por eso la Biblia dice que el que se afirme, ¿qué? Vele que no caiga. Así que es tiempo de apretar nuestros cinturones. Gracias por su atención. Seguimos creyendo que Dios nos ha llamado para sembrar en nuestros hijos el evangelio de Cristo y hacer la prioridad de la predicación del evangelio y hacer discípulos.